Bueno, continuamos. Ha habido un pequeño corte aquí, pero bueno, en la postproducción del vídeo final lo veréis todo entero. En todo caso, el curso se está dando sobre un documento de análisis de riesgos que, repito, contiene la estructura de ficheros, el elenco de esta película de tratamiento de datos, quién es la responsable, quién es la encargada, y un apartado, en el apartado 9, que es el que hemos tratado hoy, en base a la estructura de ficheros, el registro de actividades de tratamiento, que es el que hemos tratado, y quedaría la parte final, que son los puntos del 10 hasta el final, que vendría bajo el epígrafe de medidas de seguridad, reglamento de seguridad, documento de seguridad. Esto es una conclusión final, o sea, son medidas que se aplican relacionado con el nivel de riesgos. Esto es, si hubiera un nivel de riesgo elevado, en la valoración esta anterior que os hemos enseñado en esas cuadrículas, pues posiblemente hubiera que implementar un reglamento de seguridad más, digamos, más duro. Ya os expliqué en la sesión de ayer que, por ejemplo, inicialmente se pretendía que los colegios profesionales se adscribieran al Reglamento Nacional de Seguridad, que es un reglamento muchísimo más duro que estas medidas que se os indican aquí. Bueno, como ya hemos visto, la valoración de los riesgos y del impacto con esa estructura de ficheros normal de todos los colegios y su consejo es bajo o despreciable, pero bueno, ya os ponemos aquí en este el resultado de la evaluación de que se hacen las siguientes recomendaciones y simplemente, muy rápidamente, vamos a explicar que tenéis una serie de recomendaciones de funciones que se especifican, cada una de ellas puede derivar en hacer un protocolo interno dentro del colegio, una serie de formularios que nos vais remitiendo, nos indicáis, pues queremos hacer un formulario de cómo se hace para autorizar a las personas encargadas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tendríamos las medidas de obligado cumplimiento. Primero, qué medidas tiene que adoptar la responsable del tratamiento, o sea, la presidencia del colegio. Tiene que ver con las funciones y obligaciones, ¿vale? Pues aquí os explicaba ya en la sesión anterior que el documento de análisis de riesgos se está realizando sobre los ficheros que ya tenéis, pero si vais a crear ficheros nuevos, pues ya hay que crear primero, decidir que se crea el fichero, qué finalidad, para qué se va a usar, realizar un análisis de riesgos, todo ello antes de empezar a la recogida de esos datos. O sea, no es el documento de que se realiza una cuestión y se implementa en este documento, sino que en futuro, si se van a hacer crear ficheros nuevos, pues la responsable, la presidencia, tiene que adoptar las medidas y decidir sobre esta cuestión. Estas son las medidas de obligado cumplimiento para la responsable, que son establecer procedimientos, autorizar, decidir si se hacen esos nuevos ficheros, si se está legítimo para ellos. Digamos, estas medidas para el personal que trabaja, pues una obvia que explicábamos, pues si una persona está contratada para comercial, pues no tiene por qué tener acceso al fichero colegial para altas y bajas o traslados de expediente o derechos ARCO. Bueno, pues hay que, pues aquellas personas de Secretaría Técnica podrán realizar las funciones en función de su contrato de trabajo. Si una persona está haciendo prácticas, pues a lo mejor no puede acceder pues al fichero procedimiento sancionador, ¿vale? Y esto viene indicado con directrices internas, que era lo que comentábamos anteriormente del responsable. Ahí tenéis las obligaciones, guardar secreto, conocer las consecuencias. Obviamente, no hace falta decir, que ya lo dijimos en la primera parte del curso, que existen sanciones, hay sanciones cuantiosas y, bueno, pues este documento, obviamente, todas las personas que trabajan en Secretaría Técnica, ya lo anterior es obvio, pero este documento que tiene que estar a disposición de los miembros de la Junta de Gobierno y del personal de la Secretaría Técnica, pues particularmente de lectura así obligatoria es a partir del 10 en adelante, que son las medidas. Lo anterior también, pero esto sí que hay que leerlo y distribuirlo. Y, de hecho, el boceto ya se lo podéis ir pasando a las compañeras. Pues, por ejemplo, no utilizar una medida para el personal que está trabajando, no utilizar el correo electrónico, otros medios de comunicación interna o con el exterior para transmitir mensajes que contengan o lleven adjunto datos de carácter personal que sus características, o sea, si una persona está trabajando allí, que no envíe, pues, por ejemplo, una suscripción a una editorial o que no remita como si fuera de forma privada desde allí, pues un envío
de suscribirse a una campaña de un partido político o que coja datos, ¿no? Ya os hemos mandado una guía del uso del correo electrónico corporativo. Pues una de las circunstancias, pues por ejemplo, si se reenvía un correo, no se puede marcar en copia carbón y poner al descubierto todos los correos con todos los datos de todas las personas o mandar un procedimiento sancionador a la Junta de Gobierno y remitirlo porque le parezca a uno bien a miembros de un equipo colaborador o bueno, pues es el sentido común de cómo se utiliza un correo electrónico. No realizar transferencias de ficheros, dirigir a las impresoras protegidas los listados que contengan datos, no sacar equipos o soportes de las instalaciones, proteger los datos personales de la entidad que excepcionalmente tuvieran que almacenarse o usarse fuera del lugar de trabajo. O sea, si alguien se lleva un ordenador para afuera, pues hay que tener una tablita diciendo que hoy Fran se llevó el ordenador para el teletrabajo, es el ordenador 01 con esta referencia y esta persona cuando lo tenga en su casa pues no puede dejarlo allí para que un vecino pues se descargue una película o se dé de alta en Netflix o así. También otra, pues por ejemplo, fue sancionada una administración autonómica, pues por ejemplo, por cuestiones de control de horario y para sacarle beneficios laborales, pues no se salía del ordenador. O sea, si iba alguien a tomar café y dejaba la sesión abierta, ya pone ahí salir del ordenador, cuando vaya a estar ausente del puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego, el tema de llaves, entregar cuando se le requiera por la dirección, pues alguien que se ha despedido o que no va a estar o tiene una baja, tiene que entregar las llaves, las claves, las tarjetas de identificación, el material de documentación. Esto pasa también con las tarjetas email de los teléfonos móviles, que sería, pues, si lo tiene la Junta de Gobierno o la Secretaría Técnica, pues cuando se le requiera por la dirección tiene que devolver esa cuestión. Son cuestiones de sentido común, ¿vale? Y pues que son de lectura recomendada, incluso se puede profundizar. Medidas a adoptar por los responsables de los sistemas informáticos. Estos son empresas que tendrían que tener ese contrato de encargado y hay que hablar con ellas. Nosotras podemos intermediar para que la gestión de los dispositivos, si estáis creando una intranet, una ventanilla única o estáis creando un sistema de acceso remoto, que indique, pues, por ejemplo, que el que esté autorizada tiene que establecerse por parte de la encargada, o sea, de la responsable, perdón. Vale, estos son, digamos, directrices para que las empresas informáticas puedan realizar estas cuestiones. Por ejemplo, una empresa informática no puede darle a una tercera empresa el acceso remoto al escritorio, etcétera, etcétera. Tiene que garantizar tecnología que permita luego, pues, por ejemplo, si es el acceso al área privada del colegio y si se accede a la política de privacidad y se consiente esta política de privacidad, pues básicamente pues tiene que quedar constancia de eso. Y luego ya lo que serían las medidas específicas, que también el punto 10 son las medidas generales, tenemos el tema personal, el tema de la responsable, y luego aquí ya son las medidas de seguridad a implementar en función de los riesgos. La política de la entidad en cuanto a las medidas de seguridad. Primero, uso de acceso a Internet y del correo electrónico. Se hace una definición ahí de lo que es cada una de las cuestiones, ¿vale? Y se especifica medidas de sentido común en cuanto al correo electrónico, en cuanto al uso de las nubes, en cuanto al envío de los datos. Tenéis ahí para, por ejemplo, un dato que ponemos aquí. Por supuesto, está prohibida la utilización de los equipos de la entidad para entrar en redes donde se puedan cometer delitos, páginas web, pornografía, página web de venta de armas, de compra de criptomonedas, etcétera. Bueno, pues ya se ha producido en una administración que había una persona que estaba minando para obtener Bitcoin, ¿vale? Y bueno, se hace una advertencia de que puede ser auditado al tratarse de una herramienta de trabajo. Ya hay sentencias de que permite, por parte de la responsable, auditorizar el correo de una secretaria técnica para saber qué tipo de cosas se están realizando. O sea, el correo de la secretaría técnica corporativo no es de esa secretaría, sino que es de la responsable y de la entidad. Luego, pues otras cuestiones que han traído graves problemas, el tema de los caballos de Troya, los ransomwares, o sea, pues también tiene un cierto sentido crítico de que si te mandan un correo y le regalamos a usted una caja de vino o de jamón, si pincha usted aquí porque ha sido elegido. Pues ese correo no se pueden abrir aunque lo reciba la entidad. Política de mantenimiento del correo electrónico, de tenerlo actualizado,
de guardar correctamente los mensajes enviados, las medidas de los accesos a Internet, los ficheros con datos de carácter personal. Bueno, pues se intentará no remitir a la red exterior pues estos ficheros. Luego, medidas de seguridad de accesos a la información. El acceso físico, obviamente, es de sentido común. Bueno, pues que pues los discos duros tendrán que estar bajo llave, tendrá que haber un control de acceso, un mantenimiento de las salas, ¿vale? No se puede dejar por ahí de cualquier manera los ordenadores. Control de acceso físico a las instalaciones y equipos. Bueno, pues se supone que en la zona donde se está trabajando pues se tiene que saber quién accede allí, que no se pueda cualquier persona colar porque va a un curso y acceder a lo que hay. Son todo, bueno, lo voy pasando así para arriba porque son todo cuestiones muy sencillas. Planes de contingencia, pues si hay algún problema de situación de emergencia, pues tener previsto de que para que no se pierdan los discos duros si hay una inundación, pues tener una copia, tener otra copia de la llave para que la vicepresidencia pueda entrar, etcétera, etcétera. El alta de acceso a los usuarios, la baja de acceso a los usuarios, cuando se le está dando acceso a determinadas personas para que puedan acceder, que no son la Secretaría Técnica, pues para llevar ese control de accesos. Esto pasa mucho en las bibliotecas públicas. Y los procedimientos de accesos físicos, cómo se identifica a alguien. Bueno, pues nosotras, por ejemplo, en el Colegio de Abogadas, para acceder tenemos una firma criptográfica, es un PKI, es un carné. Bueno, pues si alguien viene a un curso y quiere acceder para dar ese curso a una terminal, pues se tendrá que identificar diciendo cuál es su correo electrónico. Bueno, ahí tenéis también menciones a cómo tienen que ser las contraseñas, el mínimo de caracteres, bueno, pues para que sean robustas, etcétera, etcétera. Bueno, repito, esto es para darle una lectura determinada. Cualquier cuestión que veáis que necesitáis, os la aclaramos. Y luego, el procedimiento de gestión de los soportes, la parte de hardware. Bueno, pues los soportes, un disco duro, pues tiene que tener una etiqueta por fuera que ponga número de soporte, el disco HD1, el nombre del fichero que contenga ahí, colegiadas, el tipo de datos de carácter personal, el procesador de origen y la fecha de la creación, para que se sepa qué hay en ese disco duro o en ese USB. Y habrá ahí un libro de inventario que ponga, bueno, pues tenemos 5 discos duros, 7 USBs, 4 micro tarjetas de soporte. Ya se especifica ahí que no podrán salir, los soportes no podrán salir de los locales en que están ubicados, salvo autorización del responsable de datos de la entidad. Bueno, pues tendréis que llevar un pequeño registro de que, oye, me llevo este disco duro para poder hacer este trabajo que tengo aquí para saber la trazabilidad. En el caso de que se pierda, saber qué es lo que se pierde. Y por último, la relación de usuarios, el personal autorizado, que esta ya, digamos, sería como la ficha que os indicaba antes, y la relación del personal autorizado para acceder a datos de carácter personal. Vale, por último, el 13 son las brechas de seguridad. Ya os digo que básicamente tiene que haber un pequeño procedimiento de gestión de incidencias a quien que hay que avisar. Ya os hemos enviado varias sugerencias al respecto. Bueno, pues si hay alguna fuga de datos o se han perdido un ordenador, pues hay que decir cómo se ha violado la seguridad, tirar de ese registro para saber qué ordenador es, qué datos tenía, qué ficheros, qué datos no tenía y el dato del contacto de la delegada de protección de datos, que en este caso soy yo, y descripción de las posibles consecuencias en cuanto al impacto. Esto hay que acelerar en este procedimiento porque en una vulneración de seguridad hay que ponerlo en un plazo muy corto de tiempo en conocimiento de la Agencia Estatal de Protección de Datos. ¿Vale? Ante la duda, pues siempre podéis darnos un aviso e indicaros cómo proceder frente a esa vulneración. Y luego, ¿qué hacer ante una inspección de la Agencia Estatal de Protección de Datos? Pues obviamente pues tenemos ahí ese diagrama, se recibe la inspección, viene la inspección, se le indica a la delegada de protección de datos y básicamente pues la inspección puede pedir, lo primero que pedirá es que se exhiba este documento de análisis de riesgos, el registro de actividades y el reglamento, que está todo en este mismo documento. Y ante una duda, pues proceder a avisar al delegado de protección de datos, que dará las explicaciones, pero la responsable es la que tiene que estar presente y atenta por si hay esa inspección. Bueno, acaba el curso por hoy
Y nada, simplemente agradeceros vuestra atención. Es bastante denso, darnos cuenta de que este documento al principio puede meter un poco de miedo, pero veréis luego que a raíz de lo que vayáis leyendo es un documento que os facilita la vida, va a tener un montón de anexos, vais a tener ahí compilada los estatutos, los contratos, la política de privacidad, los formularios ARCO, los formularios de traslado, vais a tener todo en un mismo documento que hay que irlo actualizando y ante cualquier duda nos peguéis un toque. Buenos días desde Galicia y, bueno, en estos tiempos de guerra esperemos que venga un poquito de sentido común y que podamos seguir llevando nuestra vida como hasta ahora. Un saludo desde Galicia.